Mi nombre es Vicente Viescas Torres y el título de mi investigación es Violencia familiar en Ciudad Juárez, causas, consecuencias y formas de manifestación. En este sentido, mi hipótesis fue dirigida en el sentido de contestar cómo trasciende la violencia en el núcleo familiar y cómo influye en la vida de las personas que se someten a un proceso penal de violencia familiar. Como el curso fue muy corto, solo dio oportunidad de desarrollar 2 capítulos. El primero de ellos fue dirigido a describir al Tribunal Especializado en Violencia de Género, el cual se fundó en 2020 en esta ciudad, derivado de la necesidad que generó del crecimiento rápido de casos de violencia doméstica a partir de la pandemia de 2020. Para ello se realizó una investigación dentro de este tribunal, observando su forma de operación, observando audiencias en las cuales se dio cuenta de la forma de resolver de distintos juzgadores adscritos a este tribunal. En el capítulo se habló de su historia, de su estructura y del propósito que este tribunal tiene. Para finalizar dicho capítulo se incluyeron perspectivas de los jueces que actúan dentro de este tribunal, de los distintos casos prácticos que han resuelto. El segundo capítulo se centró en el análisis del concepto de violencia de género y de sus diferentes aristas. Se habló también de cómo ha sido tipificada a través del tiempo en los diferentes códigos penales. Igualmente se introdujo el concepto de perspectiva de género y de cómo impacta en las resoluciones de los jueces en casos de violencia familiar. En este sentido, se realizaron entrevistas a los jueces del Tribunal Especializado en Violencia de Género, quienes contestaron preguntas acerca de ello y desarrollaron su punto de vista en el sentido de que denotaban cuál era la importancia de incluir la perspectiva de género en sus resoluciones debido a la naturaleza de los delitos de violencia familiar. Ahora, en cuanto a las fuentes de investigación, para esta tesina se utilizaron fuentes documentales. Sin embargo, de donde se extrajo la mayor cantidad de información fue de la observación del acontecer diario del Tribunal Especializado en Violencia de Género y de la observación de diversas audiencias, en las cuales se dirimían controversias del orden familiar penal. Asimismo, las entrevistas con los juzgadores de este tribunal fueron parte esencial para la elaboración de este trabajo. La conclusión a la que pude arribar con todo lo anterior fue que la violencia familiar se presenta mediante actos abusivos de poder que buscan exaltar las diferencias entre géneros, agrediendo y controlando al grupo vulnerable, que en su mayoría son mujeres, de forma física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Y esa situación la deben tener en cuenta los jueces. Por eso deben utilizar la perspectiva de género. Y al darse ese tipo de conductas dentro del núcleo familiar, es preciso resolver estos conflictos de forma en que el bien jurídico tutelado, que es la vida familiar, sea restaurado más que castigado, de forma que debe privilegiarse la búsqueda de salidas alternas que se enfoquen en reparar el daño causado en mayor medida de lo que traten de castigar al responsable de este delito.